Para los que no los ubican, tenemos a Leonardo da Vinci, Oliver Messiaen, que es un músico del siglo pasado, y a Darwin, en la tercera imagen. ¿Algún voluntario? Hay premios al final. Puede ser, es como el genio, ¿no? De todo lo que se va quemando, se te va cayendo el cabello ya con el tiempo, ¿no? Además del genio, estos tres personajes están o estuvieron interesados en aves, y no solo aves como una fascinación de un diletante o de alguien que busca lo estético. O sea, fueron trabajos muy complejos sobre el vuelo de las aves que luego devinieron en el aeroplano y en diseños aerodinámicos, sobre lo que después los hermanos Wright intentaron en el siglo XIX. Él fracasó, intentó hacerlo y no pudo, entonces pudimos haberlo tenido en el Renacimiento, pero bueno. Y luego está Oliver Messiaen, que empezó a transcribir las canciones de los pájaros. Tienen unas vocalizaciones muy complejas que vamos a hablar más adelante, tan complejas que para los humanos es muy difícil y tenemos que utilizar inteligencia artificial y procesamiento de señales. Y finalmente Darwin, en sus diferentes viajes a las Islas Galápagos, pues empezó a encontrar relaciones de evolución en los pájaros que tenían el pico más grueso porque lo utilizaban para tomar herramientas, para comer, construir nidos, y otros tenían el pico grueso para poder comer nueces, partir las cáscaras, ¿no? Que son muy duras. Y pues todo esto devino en el estudio reciente de las vocalizaciones de las aves, que es el tema que estoy desarrollando actualmente. Yo quiero formar parte de ese grupo de estos tres personajes y otros investigadores que están estudiando las aves como un modelo muy complejo de organismo que, aunque parezcan aleatorios sus sonidos, tienen una estructura y una función bien definida que los biólogos están estudiando. Entonces voy a poner rápido nada más algunas muestras. Se llama Lyrebird, es una ave australiana que tiene la capacidad de imitar casi cualquier sonido, incluso las alarmas de los autos. Y a ver, no sé si se está pasando el HDMI, si no suena les puedo pasar el enlace luego. A ver, no, creo que no, ¿verdad? ¿No lo escuchan? Bueno, les paso el enlace luego, porque no lo va a reproducir. Ok. Entonces, vamos a hacer bioacústica computacional, que a grandes rasgos es el estudio de la función y el desarrollo de estructuras que pues tienen como fin producir sonidos y interpretarlos. En nuestro caso, pues como seres humanos podemos producir lenguaje, y hay una disciplina que se dedica a estudiar el procesamiento del lenguaje en seres humanos, que es lo que tienen en Siri o en Alexa, todos ustedes. Yo estoy intentando hacer algo muy parecido, pero con las aves. Y con las aves hay una variación incluso más grande que con los lenguajes humanos, en donde tenemos pues muchas cosas en común, en español, italiano, lenguas romances. Aquí cada especie puede tener pues sus propios trucos. Esos son mis maestros y asesores. El proyecto y la motivación de estudiar las aves empezó con Charles Taylor, que es un investigador emérito de UCLA, y el interés general en pues, lo que es la vida artificial, en poder modelar procesos biológicos en simulaciones, obviamente con información pues, basada en observaciones, de todo lo que no podemos observar tal vez por cuestiones éticas y por falta de tecnología, lo podemos simular. Ese es el título de la tesis, que siempre son como de 2 párrafos. Y bueno, ¿por qué estudiar el canto de las aves? Podría parecer que es como algo trivial, que simplemente cantan porque les gusta y que es bonito, ya, ¿no? Pero resulta que hay un desarrollo previo
en lo que, bueno, desarrollo evolutivo y función cerebral. O sea, hay una razón por la cual la evolución seleccionó animales que pudieron desarrollar un circuito neuronal especializado para controlar vocalizaciones, al igual que en los seres humanos pues desarrollamos ciertas capacidades. Y resulta que podemos establecer también algunos paralelismos con el aprendizaje en seres humanos. Cómo es que aprendemos a hablar balbuceando de nuestros padres. Los pájaros hacen algo muy parecido. Y esto pues, nos puede ayudar en medicina. No solamente es en la parte biológica, que por sí misma es muy bella tener pues, una noción de que hay organismos mucho más complejos en muchos aspectos y que a veces los subestimamos por cuestiones de antropocentrismo, egoísmo, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto se puede utilizar, por ejemplo, para estudiar modelos de lenguaje, de desarrollo del lenguaje, y empezar a desarrollar tratamientos o técnicas para predecir y asesorar pues, posibles desarrollos, ¿no? Bueno, le llaman trastornos de habla o de lenguaje que afectan a muchas personas. Esto como una idea, pues se podrían hacer diagnósticos complementarios o seguimientos de personas que tartamudean o empezar a reconocer trastornos simplemente con una grabación. Y pues una de las preguntas más grandes que va más allá de tal vez mi alcance y el alcance de generaciones es entender la evolución del lenguaje, cómo es que llegamos a tener palabras, significados y señales tan complejas que pues dieron lugar a literatura y todo un sistema de información tan grande a nivel especie. Esas son algunas referencias. Por allá tengo 2 libros y al final de la charla quieren pues más información, les puedo dar tips. Y este último de Origins of Musicality me llamó mucho la atención porque empieza a estudiar las bases del canto y del sentido del ritmo en muchos animales. O sea, es decir, que no solo los seres humanos tienen como esta capacidad para sincronizar o empezar a interactuar con música y ritmo. Y bueno, ¿por qué cantan? Es el centro de esta plática. Pues son muchas razones y se sigue estudiando. Una de las principales es selección sexual. Es como lo que conocemos, verbo mata carita en el caso de los seres humanos. Hay pájaros que no son tan coloridos, entonces no son tan llamativos y tienen que desarrollar una canción muy compleja para distinguirse de los demás. Y a la vez, pues esto significa que quien desarrolla una canción tan compleja no puede ser imitado y por lo tanto tiene una capacidad pues, intelectual superior. O sea, es una prueba de aptitud. Entre mejor cantes quiere decir que tienes un aprendizaje, ¿no? Más profundo y que puedes incluso utilizarlo a tu favor imitando otras especies, ¿no? Porque eso pasa, ¿no? Empiezan a imitarse entre especies y a confundir, con el fin de pues, confundir a los demás. Funciones básicas de alarma para los miembros de su misma especie y defensa de territorios. O sea, para ellos va a ser muy costoso pelearse entre sí. Ellos van a procurar no pelearse, entonces van a cantar para decir no te acerques, este es mi territorio y aquí somos, pues no sé, tantos individuos. Y como les había mencionado, pues entre mejor canten, pues un pájaro lo que va a escuchar pues es esta parte de aptitud, ¿no? Lo usan para defender. Y pues al final también especulamos que es por placer, así como a nosotros nos gusta la música de alguna forma, ellos disfrutan el hecho de construir estas melodías tan complejas. Entonces hay 2 categorías en el canto de las aves. Las aves que cantan, normalmente las conocemos como aves que cantan nosotros, pero el grupo de estos organismos se conoce como aves paserinas y pues incluyen canarios, pinzones, pájaros hormigueros, etcétera, que en general son pájaros que tienen una capacidad extraordinaria para aprender secuencias.
Y ahí les puse una imagen sobre pues, la estructura que tenemos, que pueden hacer la relación con los fonemas de los lenguajes que tienen los seres humanos. Tenemos frases y en las frases las podemos subdividir en sílabas, y si las sílabas son muy complejas, estas pueden tener elementos. Y yo lo que estoy tratando de hacer con la computación, porque esto a final de cuentas es el análisis que hacen los biólogos, reconociendo pues, cuáles de estos son semejantes y cómo es que se van reproduciendo. Porque todas ellas al final componen un repertorio de canciones. Hay pájaros que saben 1000 canciones, 2000 canciones, y todas estas las aprenden y empiezan, digamos, a desarrollar sus propios dialectos por individuo. Es posible reconocer el sexo de un ave escuchando nada más el canto, por ejemplo. Es posible reconocer la especie y reconocer al individuo. Y con todos estos datos podemos hacer un mapa pues, geográfico de dónde están localizados y cómo es que se están moviendo. Simplemente teniendo grabaciones pues, a lo largo del año, ¿no? en diferentes zonas. Y México especialmente tiene muchas especies endémicas en Chiapas, en Chajul. Espero poder hacer un viaje para allá en los próximos semestres. Y aquí pues está otra vez la complejidad del canto. O sea, puede ser polifónico, incluso ellos empiezan a hacer duetos para pues, mejorar la relación entre los miembros de su pareja. Digamos que es como una especie de fidelidad para los pájaros. Cantan en duetos y se sincronizan entre miembros de la misma especie. Ahorita les explico más cómo se hace la parte del análisis. En general lo que pasa es que cada una de estas categorías que les enseñé, cada una de estas formas que están aquí a la izquierda, en el eje vertical tenemos frecuencia y en el horizontal el tiempo. Entonces eso es cómo evoluciona la frecuencia en el tiempo. Cada una de estas nosotros les asignamos una letra, que la letra no significa nada, es arbitraria, es una etiqueta nada más. Con esas letras nosotros empezamos a generar secuencias, que luego esas secuencias, al igual que las secuencias del ADN, pues las podemos empezar a estudiar con reconocimiento de patrones, con modelos de machine learning que aquí hemos discutido como long short-term memory, modelos ocultos de Markov, etcétera, ¿no? Son modelos que pueden aprender correlaciones en el tiempo y nos ayudan a pues, entender la probabilidad de que, por ejemplo, en el caso humano, de que un sujeto esté precedido por un verbo o por otra clase de elementos sintácticos. Es importante saber también que aprenden de distintas maneras, no todos los pájaros tienen la misma capacidad para aprender, algunos solo aprenden una vez en su vida, otros pueden volver a aprender repertorios y modificarlos. Y esto pues tiene que ver a grandes rasgos con los neurotransmisores y con los circuitos neuronales específicos de cada ave. En el diagrama de la izquierda es un esquema general que es, podríamos establecer un paralelismo con los seres humanos. Los pájaros empiezan en la fase sensorial, que es la parte que está arriba, que es como una parte de memorización. Memorizan un patrón acústico, escuchan. Primero escuchan. Luego de escuchar, después de un tiempo empiezan a intentarlo. Ya tienen grabado este modelo en su circuito neuronal, empiezan a repetirlo, empiezan a la parte motriz, que es la parte de abajo. Entonces aquí empiezan a controlar la vocalización. En nuestro caso, pues controlamos la vibración de las cuerdas vocales, la apertura, ¿no? La boca actúa como un filtro. Ellos empiezan a hacer algo parecido. Ellos no tienen cuerdas vocales, tienen una especie de estructura que es como una flauta. Y esto les permite pues, hacer variaciones incluso más complejas que la voz humana. Luego está pues, el estudio de la parte sintáctica, que es cuando ya tenemos todos estos elementos de pues, clases de sonidos, cómo es que se organizan. Esto todavía es un área que se está estudiando y pues lo que ven ahí es la jerarquía de Chomsky, que es como están estructurados de acuerdo a su complejidad. Los distintos lenguajes, los lenguajes humanos son muy sensibles al contexto, eso los hace muy complejos y muy flexibles en términos de que podemos expresar casi cualquier cosa, son
pues infinitos en términos de significado. Los lenguajes de las aves también son infinitos en este sentido, pero no llegan al mismo nivel de complejidad sintáctica. Entonces, bueno, la propuesta es, como tenemos muchos datos, muchas grabaciones, no es pues posible que estemos escuchándolas todas, y si vamos a hacer monitoreo en tiempo real, pues tampoco podemos depender tanto de eso. La idea es utilizar análisis de señales y empezar a automatizar gran parte de este análisis desde extraer los elementos de la señal acústica y empezar a clasificarlos y generar las gramáticas que nos permitan pues, entender en el nivel del lenguaje y también en clasificación de especies. Cada pájaro va a tener su repertorio, entonces utilizando pues, estas herramientas podemos conocerlos más a fondo. Este es el esquema general o el pipeline. Tenemos un sonido arriba, recolectamos datos con micrófonos en campo. Luego los humanos o las máquinas, en cualquier caso, o los dos juntos, los analizan, generan estas secuencias, estas clases de sonidos, y lo que ven abajo pues es una gramática. Empezamos a inferir cuáles son las probabilidades de que un elemento de acústico siga a otro y a modelar todas las relaciones entre sí. Y finalmente, que es un área de frontera, ahorita hay más con todas las críticas que han salido de Deep Learning y del trabajo de Judea Pearl, que si lo conocen, pues sabrán que algo que le falta al Deep Learning es pues toda esta parte de modelado causal de situaciones, ¿no? De causa y efecto. Aquí de lo que se trata es que empezar a inferir el significado. ¿Qué es lo que quieren decir todas estas secuencias? Si es que el pájaro está cantando cuando hace frío y comunica ese frío cantando más lento, o si lo comunica cambiando la frecuencia del canto. Todo esto se puede inferir con datos, observaciones de la conducta de los pájaros y con la presencia de otros sonidos en el entorno. Si el ave percibe una amenaza, va a empezar a variar su canto de una manera para poder comunicarlo. Yo solo me voy a encargar de la parte de arriba, lo de abajo es realmente un tema que puede llevar toda una vida y un grupo de investigación. Yo pienso contribuir en pues, hacer preprocesamiento de señales, filtrado y segmentación, que es la parte de algoritmos de reconocimiento de patrones acústicos. Ese es el modelo a grandes rasgos. Va a tener algunas modificaciones en el transcurso de la tesis, pero en general es utilizar clustering, que es un método no supervisado para encontrar relaciones entre ciertas clases de estos sonidos. De lo que se trata es que si yo ya tengo pues, en dónde están todos los eventos, como aquí, que yo le pueda dar eso a un algoritmo de clustering que pueda agrupar todos estos y saber cuáles pertenecen a la misma clase para empezar a construir la gramática. Y bueno, ahorita en el tiempo que tengo, les voy a enseñar nada más un poquito de esto. Entonces aquí sí pueden ver, bueno, más o menos se ve. Está el espectrograma y lo que hice fue reconocer en dónde empiezan los eventos, o sea, en dónde empiezan pues los onsets, se llaman en inglés, que son los puntos en donde la energía se acumula, y pues tenemos como los onsets, onset o transientes, también les llaman en acústica, que son puntos donde la energía cambia muy rápidamente y es en donde podemos decir que empieza la sílaba del ave. Eso pues es un proceso de detección basado en flujo espectral. Ahorita abajo les explico. Luego lo que hice fue pasarle cada segmento y usar un K-means, algoritmo de clustering, para empezar a encontrar cómo están organizados estos sonidos. Después de eso, lo marqué aquí en el espectrograma
Y me di cuenta de que la parte del clustering, el clustering es muy descriptivo, no te va a decir qué es cada cosa, pero va a encontrar estructuras que tú después puedes filtrar. Por ejemplo, ahí los segmentos rosas que encontró, pues son ruidos que no me interesan. Entonces, toda esa parte del espectro la puedo desechar, ¿no? Eso es un análisis preliminar, es nada más para observar los datos. Entonces, ¿cómo encontré los inicios de las sílabas? Lo que hice fue que entre cada, digamos, frame o cada parte del espectrograma, digamos, cada tiempo del espectrograma, tenemos la información de todas las frecuencias. Yo hago la diferencia entre dos frames consecutivos y con eso calculo esto que ven aquí. Saco la diferencia espectral, que es la diferencia de frecuencia, de frecuencias entre frames consecutivos, hago el promedio y eso me da pues esta gráfica que se llama flujo espectral. Ahí ustedes ven que tenemos pues unos máximos locales o puntos como de picos, ¿no? Esos picos es en donde empiezan las sílabas. Después, con algún algoritmo de búsqueda local o búsqueda de pues, máximos podemos encontrarlos, que eso fue lo que hice, y pues podemos marcarlos. Y luego de marcarlos, los podemos clasificar con clustering. Se puede hacer lo mismo con aprendizaje supervisado, metiéndole muchas secuencias pues de biólogos, que sí hay bases de datos de eso, que están anotados. Entonces, pues los biólogos saben qué es un sonido de pájaros y qué no, cuáles son los de la especie que les interesan. Entonces, con eso también se puede entrenar un modelo para que haga toda esta parte y no depender tanto del flujo espectral, porque la desventaja del flujo espectral es que si hay ruidos que no son de pájaros u otras cosas, pues yo no voy a saberlo, ¿no? Entonces ahí ese va a ser un problema. Ok, pues los sonidos ya no se los pude enseñar, pero logré segmentarlos y reproducirlos. Pero pues eso sí, si les interesa más les puedo platicar ya al final. Acá tengo el pipeline general por si lo quieren ver, que es detectar los onsets, inicio de los eventos, calcular las características. Con características me refiero a, puede ser el mismo espectro, puede ser cuántas veces cruza la señal el cero, puede ser el centroide espectral, hay muchas características acústicas que se pueden usar y características que pueden aprender modelos de machine learning como los autoencoders, ¿no? Que pueden comprimir una señal en una representación pues más compacta y que pueda utilizar mejor para clasificar. Y pues después de la clasificación es modelar relaciones secuenciales. Todos los elementos acústicos o las sílabas tienen una relación, como nuestros fonemas. En general lo que hacen los algoritmos de reconocimiento de speech es utilizar diferentes pues, jerarquías desde la organización de los fonemas para calcular cuál es la probabilidad de que de cierto fonema siga otro y predecir ese. Y luego en el nivel de las palabras, para entender ya que pudieron inferir una palabra, cuál es la probabilidad de que una palabra siga a otra. Y eso luego también en niveles más complejos que ya incluyen pues, significado y oraciones enteras. Todo es jerárquico en ese sentido. Estos son los transientes, o que me preguntaban aquí adelante, los onsets, son los puntos en donde empiezan las sílabas. Y pues que hay una relación como conclusión. Estudiar las señales de aves nos permite inferir pues una gramática, una forma de organización de elementos en el tiempo, y eso tiene un significado y una función evolutiva que va a estar pues, influenciada por el comportamiento de cada especie y por factores ecológicos. Y pues, gracias. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Una pregunta?
Gracias. Hola, gracias por venir. Oye, ¿qué tan diferente es el espectro auditivo de un pájaro con respecto al de los seres humanos? O sea, por ejemplo, aquí vemos que tal vez sí hay frecuencias en las que nosotros podemos oír, ¿no? Que es lo que oímos cada vez que vamos manejando, que vamos a un parque o lo que sea. Pero ¿hay algo que esté fuera de nuestro espectro que no oigamos y que sea relevante para ellos? Pues ahí depende de la especie, de nuestro espectro auditivo son de 20 a 20 kilohertz, suponiendo que tienes un oído sano, pero pues lo vas perdiendo y escuchamos 18 kilohertz por ahí. Pero sí depende, el rango auditivo también es algo que se contempla con la especie cuando estamos estudiando la decodificación. Todo esto es ahorita no supervisado, no estoy añadiendo nada de información biológica, pero eso lo podríamos poner en el modelo y, por ejemplo, usarlo como parámetro para quitar todos los sonidos que estén sobre cierta frecuencia y sobre, pues, por ejemplo, es muy raro que encuentres un pájaro que tenga sonidos en 500, ¿no? Es muy grave para un pájaro y acústicamente necesitarías una caja torácica o un aparato acústico muy, muy grande, ¿no? Para esas frecuencias. Pero sí, es una buena pregunta que pues, es más ya de la parte morfológica, ¿no? Del ave, ¿no? Del aparato acústico. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Yo, respecto a tus rasgos, veo que usaste Fourier. Sí, sí, sí. Ajá. ¿Hubiera funcionado mejor? O bueno, ¿lo hiciste en su momento usar métodos no estacionarios? ¿A qué te refieres con...? Me refiero a que Fourier se basa en ventanas, ¿no? Ajá. Y es para señales estacionarias. O sea, me refiero a que si hubieras usado en lugar de Fourier alguna otra transformación como la del MIT, que es para señales no estacionarias, o sea, que cambian en el tiempo, y lo hubieras metido como rasgos, ¿crees que hubiera mejorado o eso no te importa? Pues yo creo que sí mejora. De hecho, bueno, una de las conclusiones es que comparar ventanas con ventanas no funciona mucho porque las señales pueden estar estiradas en el tiempo y cuando las estoy comparando, en el clustering darle simplemente el vector de Fourier, pues igual y no me arroja nada. Sí sería interesante probar con otro método pues que en ese sentido me dé otra noción como del flujo en el tiempo, ¿no? Sí podemos platicarlo al final, si quieres. Me parece algo y la otra, o sea, yo sé sí, que no cabría la manera de aplicar ¿cómo se llama? Deep Learning, que usa una jerarquización de la información y te permite construir patrones o patrones básicos. En este caso, ¿cuál crees que sería como un patrón básico en el canto de las aves? Que tú digas, esto es diferente de este pájaro a este. Uy, pues es que la variación sí es muy amplia. O sea, la ventaja que tenemos con el ser humano es que tenemos un prior, o sea, una probabilidad del lenguaje, ¿no? De cuál es la distribución de nuestras palabras, eso lo sabemos. Y con los pájaros, pues no tenemos idea de cómo es que cada especie puede tener una distribución. Eso nos daría pues un parámetro para poder distinguir cuáles son patrones y cuáles no. Y también depende de la pregunta. La segmentación de sílabas que estamos haciendo está basada ahorita en energía, pero para los pájaros también es posible, por acá tenía una imagen de eso, a ver. Es posible que aquí, por ejemplo, que cada uno de esos elementos sea diferente, sea uno solo, o que todos esos sean uno solo. Entonces ahí no puedes decir, ese de ahí es uno, un patrón. Para ellos puede ser uno. Y ya es una cuestión pues, compleja, ¿no? Igual es como lenguajes como el chino, en donde no es tan fácil para un hablante no nativo, ¿no? Todas las inflexiones que hacen cambia totalmente el significado. Entonces el patrón no es algo que podamos meter en una clase de complejidad. O sea, son muchas clases. Y pues, también es parte de lo que hace interesante el problema, que es súper complejo. O sea, estoy estudiando ahorita una especie nada más, porque así es. Hola, oye,
Tal vez no entendí el mensaje, entonces corrígeme si sí, pero digamos que hay toda una teoría lingüística centrada en gramáticas, todo eso, y lo que estás tratando de hacer es utilizar aprendizaje como para empatar los sonidos de los pajaritos con toda esta teoría, ¿no? De ahí el interés a lo mejor en segmentar, como para tener el análogo de palabras, como tratar de trasladar todo esto a términos de teoría lingüística que ya conocemos. ¿Ese es el objetivo o hay como otra aplicación directamente, a lo mejor comunicarte directamente con los pajaritos? O sea, ¿cuál es tu intención? ¿Una aplicación de comunicación con los pájaros o solo trasladar en términos de la teoría lingüística? Es una. Y lo otro, igual, o sea, que va ligado con la aplicación final que le quieres dar. O sea, mucho de tu trabajo está basado en segmentación, pero hay toda una familia de enfoques que no dependen de esta segmentación. Por ejemplo, para OCR, reconocimiento óptico de caracteres, es muy común que se trate de hacer eso, como separar primero las letras y luego saber el símbolo que es y con eso sabes el texto, ¿no? Pero está la clasificación temporal conexionista, por ejemplo, donde toda la imagen junta se traslada directamente al texto. Entonces toda la labor de segmentación no la tienes que hacer y la ventaja es que no tienes que tener datos etiquetados para esa segmentación. De esa parte sí es algo interesante porque, por ejemplo, las long short term memory pueden reconocer individuos sin hacer la segmentación. Hacen algo que se llama end-to-end learning. Simplemente metes la secuencia de un lado, la señal acústica, usas algunos filtros de convolución y del otro lado la entrenas pues como de forma supervisada y no hace segmentación. El interés de la segmentación sí es gran parte la parte de estudiar pues la cuestión lingüística, la cuestión gramática, que se relaciona con el origen del lenguaje. O sea, si bien puede ser un lenguaje como del nivel de expresiones regulares, algo sencillo, no tan sensible al contexto, nos puede dar una idea de la complejidad en animales que desarrollaron sistemas de señales y de comunicación. O sea, en general la tesis es más, si está orientada al desarrollo técnico, porque es en maestrías en ciencias computacionales, tomar un problema complejo que contribuya al estudio científico de las aves y pues como aplicaciones pues hay muchas cosas en biología que podrían ser interesantes para un biólogo, preguntas muy específicas desde los duetos entre aves, ¿no? Un algoritmo que permita extraer esas secuencias y ver por qué el dueto, ¿no? Y qué parámetros del dueto influyen pues con otros factores ecológicos. ¿Buscas algo más explicativo o a lo mejor algo práctico, como tienes un pajarito cantando y genera sonidos como para hacer un dueto con el pájaro? Es más científico, es el interés de describir y entender las cuestiones de comunicación animal. ¿Alguna otra pregunta? No, bueno, pues muchas gracias. Un fuerte aplauso, por favor.